El Negro Pavón fue uno de los hombres de mayor confianza de Pablo Escobar. Actuó como uno de los sicarios más efectivos y fue responsable de crímenes que estremecieron a Colombia durante los años 80. En este video te contaré la historia de Jorge Pavón, conocido como alias El Negro Pavón. Bienvenidos a Relatos Reales. Esto es Relatos Reales. Suscríbete y dale me gusta. Pavón nació el 17 de diciembre de 1954. Era hijo de Luis Enrique Pavón y Ana Felicidad Londoño. Fue el tercero de varios hermanos, muchos de los cuales también compartieron inclinación por la vida criminal. Jorge era aficionado al deporte y cuidado físico. Conoció a Pablo y a Gustavo Gaviria cuando aún eran jóvenes. Acompañó a ambos en los inicios de su trayectoria delictiva. Robaban bancos, traficaban, y cuando Pablo fue encarcelado por primera vez, el Negro estuvo ahí con ellos, protegiéndolos dentro de prisión. Ese respaldo hizo que Escobar le tomara aún más aprecio. Junto a su hermano integraban una banda conocida como Los Palestinos. En una ocasión, este grupo ayudó a los jefes del Cártel de Cali, los hermanos Orejuela, a resolver un problema que tenían con unos secuestradores. El Negro intentó incursionar en el negocio del narcotráfico enviando pequeños cargamentos a Estados Unidos, pero no tuvo el éxito que tuvo su amigo Escobar. En territorio norteamericano fue capturado a finales de los años 70, Pavón recluido en una prisión de Nueva York, donde conoció a un hombre apodado Piña, secretario de Pacho Herrera, quien también se encontraba detenido en ese centro carcelario. El Negro se ganó la confianza de Herrera al defender a Alejo Piña durante una pelea en la cárcel. Tiempo después, Pacho fue liberado y posteriormente también salió Piña. Al fortalecerse su amistad, el Negro recomendó que cuidara de su esposa. Cuando cumplió su condena y fue deportado a Colombia, se enteró de que el Piña mantenía una relación con ella, lo que llevó a que Pavón lo sentenciara a muerte. Sin embargo, Piña se adelantó y atentó contra su vida, dejándolo gravemente herido, aunque con vida. Pablo Escobar visitó al Negro y le preguntó por el conflicto con Piña. Escobar, decidido a vengar a su amigo, contactó a los hermanos Rodríguez Orejuela y les pidió que informaran a Herrera que exigía la entrega de El Piña y un aporte de millones de dólares para financiar la guerra contra el Estado. Pacho se negó rotundamente y le respondió a Escobar que no entregaba a sus hombres. Esto ofendió profundamente a Escobar, quien luego habló con Gilberto y le exigió que entregara a Pacho Herrera. Gilberto también se negó, afirmando que aunque no era amigo de Pacho y que el problema no era suyo, no lo iba a entregar. Pablo respondió que si no eran amigos, entonces serían enemigos, desatando así una de las guerras más feroces entre carteles que sacudió a Colombia en los años 80. Para ese momento, el conflicto personal entre el Negro Pavón había pasado a segundo plano. Ahora el asunto era que alguien que se había atrevido a desafiar directamente a Escobar y debía ser convertido en un ejemplo. Pacho Herrera se quedó quieto y fue uno de los pocos hombres que no le temió a Escobar, sino que se enfrentó abiertamente. Uno de sus actos más recordados fue el carrobomba del 13 de enero de 1988. El explosivo estalló frente al edificio Mónaco, donde vivía Escobar con su familia. Pablo no se encontraba allí, solo estaban sus familiares y algunas empleadas de servicio. El atentado causó graves daños y sembró el terror en la ciudad, aunque no dejó víctimas mortales entre los objetivos. La guerra entre Pablo y los caleños se prolongó hasta 1993, cuando Escobar fue abatido, lo que dio al Cártel de Cali la victoria. El Negro Pavón era uno de los pocos que llamaban a Pablo el patrón, pues se conoció desde antes de que Escobar se convirtiera en un poderoso narcotraficante. Jorge se trasladó a Bogotá, donde montó una oficina de sicariato al servicio de Escobar. Este le ordenó asesinar a Bernardo Vaquero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
quien era uno de los más firmes opositores a la extradición. Pavón, junto a la banda de los Priscos, lo ejecutó el 31 de julio de 1986. Otra figura relevante asesinada por órdenes de Escobar fue Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador. En sus columnas denunciaba y criticaba a los integrantes del cartel, por lo que Pablo ordenó su muerte, la cual se ejecutó el 17 de diciembre de 1986. Un par de años después, en el 88, Escobar ordenó el secuestro de Andrés Pastrana, hijo del expresidente Misael Pastrana, como parte de su lucha contra el Estado y la extradición. El Negro Pavón fue designado para el operativo, pero al estar enfrascado en su conflicto con Piña, delegó la tarea a Popeye, a quien le indicó cómo debía realizarse el secuestro y le entregó las armas necesarias. Popeye fue solo el ejecutor. Escobar mantenía guerra frontal con el general Miguel Maza Márquez, entonces director del DAS. Pavón fue responsable de uno de los atentados contra el general, tras realizarle seguimientos e intentar asesinarlo con un carro bomba. En el momento del ataque, otro vehículo se atravesó y recibió el impacto, dejando a Maza desorientado y con su automóvil destruido, pero con vida gracias al blindaje. Un segundo atentado fue ejecutado por el Arete utilizando un bus cargado de explosivos frente al edificio del DAS, del cual Maza también salió ileso. A pesar de la guerra entre carteles, el Negro Pavón mantuvo una amistad con los jefes del cartel de Cali, tanto así que Pacho Herrera lo incluyó en un cargamento con destino a Europa. También después Jorge emprendió un viaje que debía pasar primero por Panamá. Desde allí llamó a Herrera para pedirle dinero. Pacho aceptó, pero lo traicionó entregándolo a sus antiguos enemigos. Un sicario lo asesinó en el lobby de un lujoso hotel en enero de 1988, aunque otras versiones sitúan el hecho en agosto. A Pablo esta muerte no le afectó demasiado, la consideró un acto propio de la guerra. Existen teorías que señalan que el negro fingió su muerte para escapar de sus enemigos, que viajó a Europa o que permaneció en Medellín, estas respaldadas por un acta de matrimonio de 1994 que lleva su nombre. El negro fue sepultado en Jardines Montesacro, el mismo cementerio donde fue enterrado Escobar. Sin embargo, según algunas teorías, quien yace allí sería un hermano suyo, con quien compartía rasgos físicos similares. Existe un caso particularmente llamativo que demuestra lo injusta e ineficiente que puede ser la justicia colombiana y en el que aparece el nombre del negro. Un antioqueño estuvo a punto de ser condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Guillermo. Jorge Argirio Tobón Olarte fue confundido con Pavón. Para ese momento el negro ya había muerto, pero para la ley seguía vivo y prófugo. Para aclarar el error, la familia de Tobón recurrió a Otoniel González, alias John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, y a Iván Urdinola. González y Vázquez no solo identificaron al verdadero Negro Pavón, sino que le reconocieron como un antiguo compañero del cartel. Una fotografía en la que aparecía Popeye y Carlos Alzate, hijo, alias El Arete, sirvió como prueba de que él era el verdadero asesino de Guillermo. Todo se originó por un nombre mal escrito. Solo 2 meses después, el 17 de diciembre de 1986, fecha del magnicidio, las autoridades hallaron el cadáver de un supuesto sicario del cartel. El hermano del fallecido, Carlos Mario Gil, acudió al DAS a identificar y fue interrogado sobre los vínculos de su hermano con el narco. Gil reconoció que su hermano había trabajado para un tal Jorge Pavón o Tobón, apodado El Negro, lo que generó una gran confusión. Tobón realizó múltiples viajes, asistió a audiencias con el director del DAS, Miguel Maza, reunió testimonios de vecinos y certificados laborales. La crisis también lo llevó a la ruina económica, obligándolo a declararse en quiebra y a vender su negocio de construcción con lo poco que salvó y compró un taxi dog con el que apenas lograba subsistir. Vivía con el temor constante de ser el 21 de diciembre de 1994 a las 5
Cuando iniciaba su jornada como taxista, se encontró con un operativo del DAS conformado por 40 hombres. Se acercó y les dijo que en esa casa no vivía ningún delincuente, que allí estaba su familia y que él era la persona que estaban buscando. Con el tiempo, el caso se aclaró y quedó en libertad, aunque el daño ya estaba hecho. Intentó reconstruir su vida, pero el impacto sobre su familia fue